Bueno, veamos ahora la tercera parte del bolilla 20. Vamos a ver cuándo un testamento es nulo o cuando es inválido y por tanto se abriría en ese caso o una sucesión intestada, o vamos a ver qué remedios pretorios se utilizaron para en vías de la equidad, ¿no? Para corregir la rigidez del derecho civil. Veamos casos de nulidad de testamento, es decir, cuando un testamento no produce efectos jurídicos, ya sea por inobservancia de formalidades de la ley para su confección, o bien por falta de capacidad, esa ius testamenti factio activa que requería el testador al momento de testar, o bien la pasiva en el heredero instituido, o sea, al momento de hacerse el testamento y ser instituido, o bien en caso de preterición, omisión de sui heredes que estaban existentes al momento de confeccionarse el testamento. Por otro lado, podía ser que en vez de nulidad se diera un caso de invalidación del testamento, es decir, aquel testamento que nació válido de entrada, pero perdió eficacia por una causa sobreviniente. Así tenemos el testamento ruptum, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, un testamento revocado por uno nuevo, entonces el anterior era roto, ruptum. En el derecho pretorio se admitió que por destrucción del testamento o por un error material en la redacción, se lo considerara válido a los fines de, se lo anulara para poder entregarlo a bonorum possessio a quienes considerara el pretor que correspondería, eh, y le daba la bonorum possessio, pero no lo declaraba herederos. Justiniano también consideró roto el testamento con el advenimiento de un nuevo sui heredes. Recordemos que el nasciturus estaba en esta protección que se le daba con el nombramiento de un curador provisorio de los bienes hasta tanto naciera y se considerara nacido con vida, y se consolidaban esos derechos que se habían resguardado con el curator. El testamento podía también ser irritum, o sea, cuando había pérdida de capacidad del testador, esta capiti o capiti de minutio, entre el momento del testamento y la muerte, y entonces se entregaba el pretor que elaboró un posesio pretoria. Al que había sido instituido heredero allí, a pesar de que fuera irritum. El testamento también podía ser desertum o destitutum, donde cuando se daban los casos de que el heredero instituido repudia la herencia, pierde de capacidad antes del momento de la muerte del testador, o fallece antes de que muera el testador, o también cuando no se daba la condición suspensiva a la cual estaba supeditada la institución. El pretor también podía dar la bonorum possessio aún en contra de un testamento válido, según el ius civile, cuando había entonces preterición de herederos, o sea, omisión. Acá tenemos lo que podría ser unas tablas de testamento romano, entonces se lo conocía como contratábulas, y vamos a ver estos casos de preterición. Y bueno, vamos a ver también la desheredación. Preterición es la omisión de mencionar sin desheredar o instituir a algún sui heredes, y son casos de omisión que luego fueron, digamos, tenidos en cuenta en el ius praetorium. Si era omitido un varón, el testamento era nulo, pero si se omitía hijas o nietos, lo que se consideraba era como el testamento modificado, y se daba contra tábulas, ¿no? También el caso del póstumo, como vimos, el testamento ruptum, y también más adelante se va a tener en cuenta también la preterición de cualquier descendiente, sui heredes o emancipados, si se considera modificado el testamento en esos términos.
en el orden pretorio, ¿no? Y en cuanto a la desheredación, ¿quiénes podían ser desheredados? Podían ser desheredados en bloque los varones, sí o sí, desheredar a las mujeres en bloque, y los varones sí o sí nominativamente, o sea, por nombre individual. Más adelante, lo que va a hacer Justiniano es obligar a que siempre sean desheredados nominativamente y no en bloque, sean varón o mujer. Además, Justiniano estableció algunas causales expresas y determinadas para desheredación. Por ejemplo, sería atentar contra la vida del causante. Bueno, veamos la sucesión post-mortem in singular res o sucesión singular, individual, que podía, hemos dicho, podía hacer el testador en su testamento, dejar legados. La palabra legado deriva de legare, que es de donde deriva también nuestra palabra delegar, es decir, dejar a cargo de otro una acción. Entonces valía como un acto jurídico gratuito, como una liberalidad mortis causa, en donde el difunto dejaba en su testamento o en un codicilo a un tercero llamado legatario una determinada cosa, podía ser cosa, pecunia o quota pars, y el cumplimiento se dejaba a que lo hiciera el heredero. En nuestro derecho nosotros tenemos la figura del albacea, una figura que es de derecho árabe, que es el que se ocupa del cumplimiento de los legados. Vamos a ver entonces, podía ser legado de pecunia, de res, o bien de cuarta parte o parte alícuota. Veamos cómo podían ser, hay distintos tipos de legados: per vindicationem, per damnationem, per sinendi modo y per praeceptionem. Veamos, así, por ejemplo, el legado por vindicación, ¿no? Daba realmente la cosa en propiedad al legatario sin necesidad de que el heredero hiciera ninguna actividad, y si el heredero no se la entregaba, directamente el tercero tiene una acción reivindicatoria contra el heredero para obtener el bien. Y esa era la diferencia con el damnationem, porque en el damnationem no tiene una acción reivindicatoria, sino tiene un derecho de crédito para reclamar al heredero el cumplimiento de algo a su favor, que lo que haya determinado el testador. En cambio, el sinendi modo es derivado de este damnationem, también permite que el legatario tome una cosa de la herencia, digamos, directamente. Y el per preceptionem, en donde el legatario es un heredero beneficiado con una cuota, digamos, con una cosa aparte de lo que es la propia institución de herederos, y el problema se daba acá en distinguir si no aceptaba la herencia. Entonces allí los sabinianos consideraban que el testamento devenía nulo, en tanto que los proculianos y justinianos lo consideraban válido siempre que tuviera todos los requisitos para ser considerado un legado per vindicación. Veamos los fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos, la palabra clave es la fides, ¿no? La fe, confianza en la palabra dada. La fides es importantísima en el derecho romano. Es un encargo, ¿no? Comiso, a la fe. ¿A la fe de quién? De la fe del heredero, ¿no? Aquí tenemos fides con este símbolo de las dextras, de la dextrarum iuntio, de esa unión de manos, dextra cum dextra, que va a sellar todo acuerdo, y que aunque no tenga una sanción al principio jurídica, sí lo tenía desde el punto de vista moral, y una violación a la fides llevaba eh, a una pérdida de existimatio, veamos. Entonces, que los romanos recorrían a la fides cuando querían favorecer un testamento a quien no gozaba de la testamentificatio pasiva, y entonces el fideicomitente era el causante, que rodaba al heredero fiduciario que entregase la herencia a un beneficiario final, que es el fideicomisario. Y a partir de Augusto se reconoce al fideicomiso un derecho de crédito contra el fiduciante para exigir el cumplimiento del fideicomiso, y así vamos a tener
por ejemplo, fideicomiso universal, o sea, que era para el 100% de las, o bien particular, que era por determinada cosa. En el Senado Consulto Tertuliano se equipara el fideicomiso universal con un ERES. El Senado Consulto Pegasiano encima le concede al heredero retener el cuarta de la herencia, la cuarta falquidia. Y el legado particular podía ser también pecuña o cosa semejante al legado y no se aplicaba el Senado Consulto Trebelliano. Justiniano termina equiparando finalmente los fideicomisos a los legados y el sistema se unió.